procuró, y uno lo nota en su mensaje, de llegar a la sociedad a la cual él le hablaba. Era un pueblo prácticamente agrícola. Su conocimiento del campo, de la cría de ovejas, de ganado, ¿verdad? Esas eran las actividades de la población. Y Jesús usó muchas parábolas, muchas imágenes, para ilustrar acerca del reino de Dios. Por eso vemos hablar de un pastor las ovejas, cuando criaba ovejas y sabía que eso del campo de las ovejas. O vemos al sembrador regando la semilla, ¿verdad? Cada una de estos pues tiene una aplicación. En este que nosotros vamos a ver en esta noche es una metáfora en la cual Jesús le habla a su comunidad. Ahora, el mensaje que está dirigido, uno puede decir que a veces la palabra va a todos. Y hay palabras que están dirigidas a su iglesia, a sus discípulos, a los que han creído en él. Amén. Y esto es lo que encontramos aquí diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, usted puede encontrar otros pasajes que hablan de la vid. Vamos a irnos a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Ahí encontramos el profeta hablando al pueblo del 1 al 7. Y ahí encontramos otra vez una parábola con relación a la viña. La viña es un campo de uva, ¿verdad? Un sembrado de uva. De viña está refiriéndose a uva. Ese es el fruto, las uvas, ¿verdad? Se hace el campo, se prepara el campo, pero el fruto es la uva. ¿Qué se da a la uva? El vino que se saca de la uva, dice que es para alegría del corazón de los hombres. Amén. Y la verdad que la gente cuando se toma su poquito de vino, pues se pone contentón, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora, quiere decir eso que usted debe tomar. A veces le preguntan a uno: ¿puede un cristiano tomar vino? Bueno, se puede. En ningún lugar en la Escritura te prohíbe que uses de un poco de vino. Lo que te prohíbe la Escritura es que tú te emborraches. Porque el que se emborracha pierde la actitud. Ahora, esa es una motivación para que usted tome. Los más débiles, que no pueden tener control, yo les sugiero que no lo tomen. ¿Verdad? Pero una sugerencia, pero no puedo hacer que la Escritura diga lo que no dice. Y la Escritura no dice que no se puede tomar. Vamos a ponerle, dice allá en el libro de Proverbios, no es de los príncipes, ponle 9, no es de los príncipes beber vino ni sidra. A los sacerdotes se les prohibía, cuando iban a ministrar en el templo, cuando le tocara la administración, tomar vino. ¿Sabe? Porque se pone medio relajado. Y entonces eso podía hacer, porque cometió un error y eso le cuesta la vida. Pero nosotros lo amarraban con una cadenita, no sé acaso se movía, lo dejaban por la cadena. Estamos hablando del templo de Jerusalén. Amén. No de estas casas de oración que son hechas por pueblos de las naciones, ¿verdad? Que tenemos lugares de reunión que las dedicamos al Señor, pero no tienen la solemnidad del templo de Jerusalén. Y ahora mismo ellos no tienen ese templo. Gloria al Señor.
amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. ¿Cómo eran las matas que se estaban en ese viñedo? Vides escogidas. Había edificado en ella, en medio de ella, una torre y hecho también en ella un lagar. El lagar es el lugar donde se pisan las uvas para sacar el jugo. Amén. Y al sacar el jugo, si usted lo deja un tiempecito, se fermenta. Y cuando se fermenta, entonces de ser jugo de uva pasa a ser vino. Dice luego, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá en el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantas deliciosas suyas. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces, esta viña en Isaías, de la cual el Señor está hablando, es el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido. El Señor fue y llamó a Abraham allá en Babilonia y lo escogió para hacer de él una nación. Pero el pueblo no guarda los mandamientos de Dios, no anda en pureza, sino que andan cometiendo vileza, haciendo injusticia, haciendo violencia a su prójimo. No se compadecen del desvalido, sino que se comportan de una manera, ¿verdad?, como animales de rapiña, esperando la oportunidad para engrosar su riqueza. Y no importa que el pobre se vaya, ¿verdad?, y no tenga que comer, no tenga una cosa con que cubrirse, sino que se entregan completamente a la violencia, a la maldad, al robo. Entonces, ¿qué esperaba Dios del pueblo de Israel? Que el pueblo de Israel guardara sus leyes, guardara sus ordenanzas. Ahora, cuando usted observa esas leyes, esta es la relación, cuando uno vemos los mandamientos de Dios, ¿verdad? La ley de Dios. Ve que a Jesús le preguntaron acerca de la ley, él dijo, la ley es esta: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesús añade, lo que tú no quieres que te hagan a ti, no se lo hagan a los demás. Y lo que tú quieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. ¿Tú quieres que la gente te vea con misericordia? Pero tú. A veces yo le digo aquí al hermano, hay hermanos a veces que no me visitan. Y yo le digo, pero visita tú. Amén.
muéstrate tu amigo. Gloria al Señor. Entonces, el pueblo de Israel se desvió, se apartó del camino del Señor. Y aunque es la viña de Dios, Él está como el dueño y como el labrador, ¿verdad? Tiene esa viña ahí. Ahora, hay pasajes en los que no es lo mismo. Y aunque se utiliza la palabra viña y se habla de los hijos de Israel, Jesús mismo lo utiliza en otro sentido. Por eso a veces uno tiene que ver qué está hablando el contexto en las Escrituras. ¿Cuál es el propósito con el que se trae la palabra, con el que se trae el mensaje, con el que se trae la enseñanza? Y para eso nosotros podemos ir a Mateo capítulo 21. Ahí habla de la viña también. Fíjense que los hijos de Israel son la viña, ¿verdad? Mateo 21. Versículo 33 al 45. Dice: los labradores malvados. Fíjense que en el pasaje que leímos dice, versículo 1 de Juan: yo soy la vid verdadera, Cristo es la vid, y mi Padre es Él. Pero aquí habla de los labradores malvados. Quiere decir que esos labradores no se están refiriendo a Dios. Aquí en la viña hay un cambio, en esta viña. La viña, el Señor se presenta como el dueño de la viña, pero Él la arrienda a unos labradores. Y en ese sentido, entonces, el Señor lo está arrendando al pueblo de Israel, la viña, pero especialmente a la clase sacerdotal, a la clase política, en los cuales debían de administrar la justicia en el pueblo. Pero ellos, en vez de guardar los principios de la palabra de Dios y dar frutos buenos, dieron frutos malos. No hicieron justicia, no hicieron equidad. Y entonces el Señor lo demanda. Vamos a leerlo. Dice: hoy otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Quién es ese padre de familia? Dios, el Padre Celestial. Amén. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Amén. Quiere decir, Dios impuso seguridad, Dios cercó al pueblo, Dios protegió a la nación de Israel. Dios cuida de ellos. ¿Recuerdan de Job? Job, cuando vinieron los hijos de Dios y se presentaron ante Dios, y entre ellos vino también Satanás. Y Dios dice a Satanás: ¿de dónde viene? Y él dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que es temeroso, varón apartado del mal, temeroso de Dios, y que realmente me teme, guarda mi palabra? Y Satanás le dijo: ¿cómo no te va a servir? ¿Acaso sirve Job a Dios de mal? Tú has puesto un cerco alrededor de él, que hay que prosperar todo lo que tiene.
cerco, una protección que ni aún Satanás podía entrar. Amén. Dios cuida de ti, hermano. Satanás no podrá hacerte daño. Él puede venir para atacar. Y tú puedes ser afligido. Pero siempre confía en el Señor porque Él tiene el control. Una persona, una hermana, estaba pasando por situaciones muy difíciles. Salía de una prueba y se metía en otra. O sea, estaba con muchísimos problemas. Y ella caminó hacia un camino y alcanzó a ver una mata de uva. Pero estaba llena de espinos, estaba llena de abrojos, sin ningún cuidado, seca, con enredaderas, ¿verdad? Y el Señor le dice a la hermana: ¿tú eres esa viña? Porque no es tiempo de uvas, no es tiempo de dar fruto, se encuentra en esa condición. Si tú quieres, ella es dejada sola, es dejada desierta, los dueños no tienen ninguna atención, porque no es tiempo de que dé fruto. Pero la que da fruto, viene el labrador y corta, la poda. Y cuando la poda parece que la está matando, porque le está cortando las ramas, le está cortando las hojas, ¿verdad? Y las ramitas que están medio las corta, y ¿verdad? Para que ellas entonces den fruto. O sea, es atendida, y cuando es atendida, hay alguien que está siempre hurgando, cortando, limpiando. Entonces, si tú quieres, pues yo te dejo. Y entonces él: no, Señor. Y el más no estuvo más triste, sino que dio toda mi vida para ti. Dice el apóstol: ninguna prueba en el presente causa de gozo, pero después da fruto. Da fruto. Gloria al Señor. Entonces, a veces uno no entiende. No es que siempre van a ir las cosas bien, pueden venir dificultades, pueden venir problemas, angustias, pero el Señor está trabajando. Dios está ahí, cuidando de ti. Gloria al Señor. Y estos labradores, dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿A qué le metió el Señor? A los profetas, diciéndole al pueblo que se volvieran de sus malos caminos y se tornaran a Dios. Pero ellos no hicieron caso. Más los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron de la viña y le mataron. ¿Dónde fue sacrificado Cristo? Fuera del campamento. Amén. Fuera de la ciudad. Amén. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros
y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, a causa de la rebeldía de la nación de Israel, a causa de su incredulidad y de que se volvieron en contra de Dios, no reconocieron a Jesús, sino que le sacaron y lo mataron. Entonces el Señor levantó a un pueblo que es la iglesia. Amén. Y ahora vamos otra vez al capítulo 15. Nosotros como iglesia, vemos cómo se comportó el pueblo de Israel, cómo se comportó esta nación, que se dice que es el pueblo escogido por Dios, que es el pueblo de Dios, y que todavía creemos que tienen promesa de misericordia con ellos, aunque fue declarado de esta manera ahí por el Señor. Ahora aquí el Señor está hablando a su iglesia. ¿Por qué a su iglesia? Porque son los que están unidos a Él. Dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la raíz, yo soy el árbol, yo soy el tronco. Como dice allí en Isaías 11, un vástago retoñará de sus raíces. Porque se dice del Cristo que es hijo de David. David era hijo de Isaí, pero la raíz de Isaí es el Señor. Y ahí encontramos al Señor diciendo, pregunta el Señor, ¿de quién es hijo el Cristo? Le preguntan los escribas y fariseos. Ellos no sabían. Ellos dijeron, bueno, de David, es la promesa, ¿verdad? De David. Y él entonces dice, pero dijo David, vi que dijo el Señor a mí, si es su Señor, ¿cómo pues puede ser su hijo? Y ellos no le respondieron. O sea, el Señor se fue más profundo de lo que ellos estaban mirando, ¿verdad? No es simplemente el Cristo, Cristo no es simplemente un ser humano, aunque es humano, pero en él se conjuga la divinidad, ¿verdad? En ese cuerpo humano, en ese cuerpo que nació de la Virgen o de la muchacha joven, ¿verdad? Ahí en ese cuerpo está todo Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, aquí es importante reconocer entonces que Él es antes que Abraham fuese. Si usted vaya al libro de Juan, en el capítulo 1, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces dice, versículo 2, y este era en el principio con Dios. O sea, desde toda la eternidad el Hijo ha estado ahí. Por lo tanto, es mucho más viejo que Abraham. Amén. Es el único que tiene una existencia antes que el mundo fuese. Gloria al Señor. Entonces Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, cuando habla ahí de pámpano, está hablando de rama. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí está hablando, cuando habla del árbol, de la uva, está hablando de comunión. La rama no puede dar fruto si no está pegada, si no está nutrida por la savia del tronco. O sea, si no está unido a Cristo, si usted no tiene comunión con Cristo, no puede dar fruto. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces aquí está hablando de permanecer. ¿Qué es eso? Permanecer. Bueno, usted puede estar en la iglesia y ser un miembro de la congregación eternamente, pero no estar unido a Cristo para dar fruto. ¿Qué son los frutos? El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, una persona que está permaneciendo en Cristo, su carácter está siendo guiado a ser como el de su maestro. No anda en lascivias, ni en fornicaciones, ni en mentiras, ni en chismes, ni en envidias. Si usted está en Cristo y tiene alguna de estas cosas, tiene que ser limpiado de ella. ¿Cómo es limpiado? Usted oye la palabra que le dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan tienen parte en el reino de Dios. Usted tiene que dejar esas cosas. No puede decir que ama a Cristo y entonces usted anda haciendo lo que le da la gana. Aquí claramente está diciéndole el Señor: permaneced en mí. Entonces eso está hablando de comunión, no de algo externo. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué le parece de alguien que deja al Señor? Tiene a su esposa en la iglesia y se va al mundo a pecar. Bueno, está permaneciendo en Cristo. Algunos hermanos dicen que nunca fue cristiano, que por eso se fue. Yo pienso que no te pueden cortar de donde tú no eres. O sea, yo creo en la sinceridad y la disposición de una persona que toma su decisión por Cristo y que nace dentro de la familia de Dios. Pero hay que permanecer. La hermana Ana estaba dando el testimonio de algunos hermanos, ¿verdad? Se tuvieron algún tiempo con nosotros, caminando con nosotros.
y su andar ha sido malo. Algunos no tan malos, otros bien malos. No puede el buen árbol dar fruto bueno, ¿verdad? Ni el árbol bueno dar frutos malos. ¿Cómo es que usted se va a sentir ahora bien, envuelto en el lodo, en el pecado, y decir que usted ama al Señor? Es completamente fuera de razón. Ahora, el Señor en su misericordia siempre está invitando a que la persona vuelva al camino. La persona se arrepiente y se convierte. Y aquí se abren algunas cosas bastante complejas que no las voy a tratar en esta noche, porque el apóstol que escribe el libro de los Hebreos habla de la persona de la tierra que se prepara y es labrada y es sembrada, ¿verdad? Y después de haberle hecho eso, de haberla regado, haberla dado, haberla sembrado, haberle hecho la lluvia, y lo que produce es espino. Lo que produce es espino. El espino sirve para comer. Quizás pueda servir para el fuego, para hacer carbón, para el fuego. Amén. Entonces, uno no puede separarse de Cristo. Amén. Esa tierra que fue regada ya no sirve para nada, sino para ser quemada. Dice el libro de Hebreos. Y un poquitito más adelante dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido al Señor Jesucristo, si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido a Jesús, ya no queda esperanza, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que habrá de devorar a los adversarios. ¿Es dura esa palabra? Horrenda cosa que cae en las manos de un Dios vivo. La gente quiere un viejo que está allá arriba, que fue machón, que acepta todo. Pero no es así. El balbú sí es bueno. Pero el Señor nos llama al arrepentimiento. El Señor es paciente. Nos llama a que demos fruto, que permanezcamos en Él. Hermano, hay que hacer su devocional. Con el ajetreo y la cosa, haga su devocional. Saque tiempo para la oración. Saque tiempo para leer por lo menos un pasaje bíblico y reflexionar en él. Y cante al Señor, aunque usted no sea una persona que canta. Pero saque su tiempo de devocionar, procurando permanecer. Porque el afán de este tiempo que vivimos casi no da tiempo para nada. Y usted se debilita espiritualmente. Y cuando viene a ver, tiene un pie adentro y otro afuera. Y yo sé que para algunos hermanos dicen, no, la salvación no se pierde. Yo les digo, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, en él, es que lleva mucho fruto.
separados de mí, nada podéis hacer. Las cosas que son hechas en Cristo tienen algún tipo de relevancia, pero las que son fuera de Cristo no tienen ninguna relevancia. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede ser llamado un hombre bueno, que ayuda al prójimo, que tiende la mano al que está necesitado alrededor suyo. Pero si usted no tiene a Cristo, eso no tiene valor para su salvación. Puede tener promesas de bendición material, pero espiritualmente con relación a su salvación, eso no tiene ningún tipo de valor, porque la fe en Cristo Jesús es lo que nos da el acceso al reino de Dios. El depositar nuestra fe en Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. O sea, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. ¿Qué quiere decir? Que era una rama que estaba en el tronco, estaba pegada al tronco, pero la cortaron, porque esa rama no daba fruto. Entonces, empeñémonos en dar fruto para el Señor. Dice que lo que da fruto, entonces tendrán mayor. Pero aquí vemos que hay una sentencia de ser echado en el fuego. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí hay una promesa del Señor de que oremos, que pidamos. Amén. Ser usado, pedir los dones espirituales para trabajar en la obra del Señor, para hacer de edificación en la iglesia. Amén. Y dice: en este lo edificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Permanecer en el amor del Señor es guardar su mandamiento, guardar sus ordenanzas. Y eso es algo práctico, no es simplemente un acercamiento intelectual. Usted, en su relacionarse con su esposa, con su esposo, con sus hijos, usted debe comportarse apropiadamente. Debe ver qué le dice el Señor. Si alguien te ofende, dice el Señor, y viene a ti a arrepentirte, pide perdón. ¿Qué dice? Perdónalo. Ah, no, que yo no lo siento. Pero el Señor no está diciendo que lo siente. El Señor te está diciendo que lo perdone. Es una disposición de nuestro corazón en obedecer al Señor y perdonar. Amén. En esta cosa he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amar a Dios y al prójimo. Y esto se resume en toda la ley y los profetas. Los mandamientos, los primeros 5 mandamientos están relacionados con Dios. Los demás están relacionados con el hombre. Y nuestro trato con el hombre. Y nosotros tenemos que verlos para obedecer al Señor y hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que améis los unos a los otros. Amén. Entonces, el mandamiento es este, el amor. El amor. Y el amor no hace daño. El amor no hace daño. Así que Dios nos bendiga. Y Dios nos guarde. De una manera resumida lo que hemos predicado. Jesús al dirigirse a sus oyentes lo hace con imágenes bien conocidas. Aquellos eran una cultura del campo, por esto el trigo y la cizaña, el buen pastor, etc. Aquí utiliza la metáfora de Jesús como la vid verdadera y su padre como el labrador. En esta imagen representa la relación íntima y vital que los creyentes deben tener con Jesús para dar fruto. La poda del labrador que habla el versículo 2 y se realiza en la vid para que produzca más fruto. Esta poda simboliza las pruebas y dificultades que los creyentes pueden enfrentar, pero que Dios permite para su crecimiento espiritual. El destino de los pámpanos que no dan fruto son cortados y echados al fuego, y esto no produce fruto de arrepentimiento y buenas obras. Dios